Voces, escuchamos a Babasónico, el maestro, siempre en este momento nos gusta conversar con alguna voz legitimada, válida, que nos tire algún centro para pensar el presente, y tenemos la suerte de conversar con Pablo Semán en esta oportunidad, antropólogo, sociólogo, investigador del CONICET. Bueno, tiene varios textos, haces un poco de todo, Pablo, ¿no es así? ¿Cómo andás? ¿Nos escuchás? Sí, escucho. Bueno, no hago un poco de todo, A hago ver, algunas cosas, ¿no? algunas cosas. No, pero te estuve leyendo, viste, escuchando, digo, a Pablo le puedo preguntar de un poco de todo. Así que vamos a, aparte Sí, de bueno, eso. tengo como 40 años de investigación, Claro. entonces tuve diversos objetos. Claro, distintos objetos de estudio. Y me parece que también tenés un plus ahí que vamos a ver si nos sale. Acá el equipo de Laberinto de Voces nos gustaría aprovechar, que es la posibilidad de conversar, de interactuar. Viste que no está tan de moda Dale. eso. No. Vamos a ver cómo sale. Dale. Dale, arrancamos entonces. Queríamos iniciar la charla, Pablo, con una pregunta un poco abierta sobre qué andas pensando, ¿no? ¿Qué te preocupa? Porque a esta mesa le preocupan muchas cosas, sobre todo de la política local, ¿no? Porque también el mundo está Bueno, bastante no, a caótico. ver, Y lo que ando pensando quería es... partir con una frase que esto de ayer Milei en Córdoba decía: o la libertad avanza o la Argentina retrocede, ¿no? Entonces nos preocupa bastante ese titular. Así que bueno, como disparador, ¿qué te anda preocupando? Llévalo para donde vos quieras y ahí arrancamos. No, a mí me parece que si la libertad avanza, la Argentina retrocede, pero sobre todo en este momento donde, digamos, profundizaron tanto una política digamos, que lleva entre al endeudamiento y a compromisos muy difíciles de asumir, con una minoritización que se está viendo ahora, y entonces está como muy exacerbado Milei y el mileísmo. Digo, eso como reacción a la frase de Milei, ¿no? A ver, pero en cuanto a lo que me está preocupando, para mí la situación tiene algo de incierto, que es, perdón, justo está pasando uno de esos carros que compran chatarra. Por Me suerte voy a no nos correr del escucha. lugar. Por suerte. No, lo que decía es lo que me preocupa entonces, de lo incierto de la situación, es que Milei tiende a agravar lo peor de la crisis económica que venía de antes y que él agudizó, ¿sí? Y me preocupa entonces cuál va a ser la respuesta opositora a eso. Yo entiendo que Milei perdió por una diferencia, que perdiera era esperable, por lo menos para algunos lo era. Ahora, que perdiera por la diferencia que perdió era relativamente inesperado, digo, en la provincia de Buenos Aires, y eso aceleró los tiempos de la oposición para proponer alternativas. No estoy diciendo que se vaya a caer el gobierno y que va a asumir mañana. Digo, la oposición tiene cada vez más la responsabilidad de proponer alternativas, porque ahora no está lejana la posibilidad de que la oposición gobierne. Sí. ¿No? ¿No pensás que ahí somos un Entonces a mí poco me preocupa, ahora me ansiosos? preocupa eso a mí. A vos te mí me preocupa preocupa eso en este la momento. respuesta. ¿Y no somos un Siempre poco...? me preocupó la Sí. oposición a mí, porque yo no soy partidario de Milei, y siempre me preocupó que la oposición, con sus errores, facilitó la llegada de Milei, y después, digamos, era difícil tener capacidad de respuesta. Yo no digo que nada sea fácil, pero me preocupa porque en este momento Milei profundiza la crisis de la Argentina. La crisis de la ¿No? Argentina. Claro, tirás varios titulares, así que vamos ahí a conversar. Antes de pasar a la oposición, porque yo creo que, por supuesto que está muy interesante poner el foco ahí, porque tiene que ver con la calidad de las preguntas, con la calidad de las respuestas frente a las crisis, qué está pensando la dirigencia política. Yo creo que va por ahí un poco lo que podríamos pensar. Pero antes de entrar ahí, me gustaría conocer un poco más tu diagnóstico de esto de la libertad avanza, ¿no? Que vos venís también planteando mucho el crecimiento en último tiempo, que por supuesto que ahora algunas cosas que se plantean parecen más un mamarracho que otra cosa. Chatarra, dijiste, viste, justo, el camión de chatarra que pasaba por ahí por donde estás. O sea, si tuviéramos que ahí brindar algunos elementos a
a este libertarismo, a este individualismo, o a este mundo más financiero que pareciera respaldar en las cabecitas de los votantes, algunos, ¿no? No todos, ¿no? Pero para no simplificarlo. No, yo creo que Sí, no creo que los votantes, primero, sí. la votación de la Libertad Avanza se redujo, ¿no? Pero eso es lo primero que hay que ver. Yo, a ver, cuando te digo me preocupa la crisis de la Argentina, me preocupan las decisiones del gobierno, ¿no? Sí, sí. En cuestiones como deuda, como privatizaciones. O sea, a ver, fíjate una cosa, están queriendo privatizar partes del complejo de producción de energía, ¿no? Sí, Para sí. tener un poco más de dólares para estar parados frente a la corrida, ¿no? Que eso es más o menos como que alguien que no tiene plata para tomarse un remis para ir al hospital para arreglarse una muela, se haga un trasplante de riñón, ¿viste? O sea, perdón, se venda un riñón, ¿no? La relación fines-medios que está teniendo la política del gobierno, en ese sentido digo que agudiza la crisis. Quieren tomar un préstamo de ¿cuánto? No sabemos si 10.000, 12.000, 8.000 millones de dólares para resistir 5 semanas hasta las elecciones. Mm. Entonces, cuando yo digo la crisis de la Argentina es, los tipos están obrando muy rápido con medidas que son muy dañinas para el largo plazo de la Argentina, ¿no? Sí, Después sí. los votantes, eso es otra cosa. Yo no, o sea, a ver, ahí creo que hay otra cosa, que es Mm. la ideología de los partidos políticos no es la ideología de los votantes en ningún caso. No, no, por supuesto. Cuando Es la ganó interpretación en todo Cristina con el caso. Sí. 54%, la gente no votó el Mm. Eternauta. Bien. Y Ahora, espera, cuando siguiendo. Milei ganó con el Sí, sí. 55%, la gente no votó a Hayek. No, no. Pero siguiéndote en eso, Pablo, entonces vos que me sacás, me despejás la X, me despejás al votante ahí, y te quedaste solamente con la propuesta de gobierno. ¿Es una minoría? Perdón, Sí. te pregunto una cosa, digamos, quiero insistir en esto que es los temas críticos de la Argentina, porque, digamos, por ejemplo, yo te decía esto de qué es lo que se propone para salir de la corrida, ¿no? ¿Qué tipo de concesiones, qué tipo? O sea, los tipos ejecutan un programa de privatizaciones que yo no estoy de acuerdo, porque en cualquier país lleva años, ¿no? En 2 segundos porque tienen que afrontar una corrida. Y después tenés todo el tema de cómo ellos produjeron el déficit cero, ponele, ¿no? Que es a costa de ahorrar en cosas que se están rompiendo todos los días y que, digamos, ya a esta altura le causa problemas no solamente a la gente que se expresa votando, y está bien, sino también a los inversores, a los tipos que tienen empresas, que hacen inversiones en energía. O sea, a eso me refiero con Milei acentúa la crisis de la Argentina. No quiere decir que no lo hiciera desde el principio, pero me parece que se aceleraron las circunstancias y la propensión de él a agudizar la crisis, la del gobierno a agudizar la crisis, es mayor. Y me parece que eso es importantísimo, ¿no? Sí, sí, digo, la agudización no tiene límites. No, bueno, un poco lo escuchábamos también esta semana a Caputo plantear, vamos a vender hasta el último dólar. O sea, no hay límite absoluto hasta Claro. lograr el objetivo, digamos, que el Banco Central tenga dólares. Que si tenés una lectura un poco más estructural y más histórica, no se va a resolver con un préstamo del Fondo Monetario o del Tesoro No, Federal el de los Estados préstamo va a ser Unidos. para que salgan algunos de que estaban en el carry trade Claro. o para que compren dólares para protegerse otros, pero digamos, no va a ser para mejorar la situación a medio y largo plazo, eso ya lo sabemos, porque aparte estas situaciones todos nosotros como país e incluso como personas lo llamamos, Sí, perdón, lo llamamos, lo conocemos. sí. Y Pablo, o sea, siguiéndote en el planteo también de pensar que hay una distancia entre el electorado y lo que es la libertad avanza, eh, por supuesto que uno puede decir sí hay una distancia, porque son dos sujetos diferentes, digamos, tienen demandas distintas, todo, pero al mismo tiempo hay mucha legitimidad en los planteos. No sé si legitimidad es una palabra un poco difícil, ¿no? Pero digo, hay apoyo a mucho de lo que se plantea desde el gobierno. ¿O no? Digo, porque hay una calidad de algunos debates que yo siento como que estamos a años luz. El Congreso está debatiendo la Mm, emergencia pediátrica y tenemos que mm. estar discutiendo cómo
proyectamos. Bueno, pero el Congreso son, por ahora, digamos, en general, en el Congreso, los diputados, el bloque mayoritario, perdón, mayoritario no, el bloque minoritario de La Libertad Avanza, la mayoría de ese bloque son gente que responde a las ideas de Milei. Están haciendo el plan del gobierno, que ellos son el resorte del gobierno en el Congreso, ¿no? O sea, eso no expresa la ideología de los votantes. No, me refería a los consensos de los parlamentaristas, del Congreso que se puede... bueno, sí, lo que pasa es que, a ver... O afuera del Congreso también. Está bien. Viendo la situación política, lo que me parece es, primero, la legitimidad de las cuestiones que planteaba la Libertad de Avanzas se ve erosionada, ¿no? Primero por los efectos del ajuste y segundo por el caso de Daniela Milei. De los 3 puntos. Bueno, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Después, el tamaño de la crisis y la aceleración de la crisis ponen en riesgo, para quienes lo defienden, el consenso fiscalista absoluto. Y, digamos, lo que yo veo en esa situación es que hay una parte de la clase política y una parte de actores empresariales que están tratando de decir, bueno, salvemos ese consenso aunque Milei arda en el infierno, ¿no? Sí. Y eso es lo que vos me estás diciendo que pasa en el Parlamento. Después, ¿qué es lo que pasa en la calle? Ya es más difícil de ver, pero lo que sí sabemos es que a Milei le fue mal en la provincia de Buenos Aires y le fue peor que lo que todos pensaban que lo que le iba a ir, primero. A mí, que venía haciendo trabajo de campo en las provincias, me parece que Milei está, yo siempre decía, y me atrevo a decirlo de nuevo, que en las provincias a Milei le va a ir peor de lo que cree que le va a ir. Bien, ahora... Porque en las provincias, a ver, yo te digo alguna cosa, en las provincias se venía viendo, sobre lo que yo trabajé de forma muy directa sobre el ausentismo electoral. Y lo que se venía viendo es que gente que estaba por ahí de acuerdo con algunas ideas de Milei no encontraba ningún beneficio y además encontraba los acuerdos con la casta para ellos como un gran problema. Y eso lo veías en clase media, de todas las gamas de clase media, alta, baja, en las provincias, y esa era la gente que no votaba, ¿no? Yo no creo que esa gente que no votaba en elecciones anteriores durante este año salga para ir corriendo a votarlo a Milei. No me parece. Que a Milei le va a ir en las provincias peor de lo que cree que le va a ir. Y eso tiene que ver con lo que vos me preguntabas. ¿Qué legitimidad tienen las cosas que dice Milei? Y bueno, ahora todo queda más difuso. Porque Milei antes podía decir, yo tengo un gran consenso para el tipo de ajuste que practico. Claro. ¿No? Bueno, ahora el mandato, nadie puede aseverar eso tan fácilmente. Sí. Y además está corriendo, o sea, lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que estas semanas, viste, hay años o décadas que no pasa nada, y hay semanas que valen por 10 años. Estas semanas van a ser importantísimas para el futuro político de la Argentina y el futuro económico de la Argentina. Sí. Bueno, le recordamos... Yo no sé lo que va a pasar, te quiero aclarar. No. Vamos a ir hasta hoy, hasta el día sábado. No vamos a meternos con el lunes porque sí es una gran pregunta. Recordamos a la oyentada que estamos conversando con Pablo Semana, antropólogo, sociólogo, y que tiene una mirada muy fina también sobre la cultura y las identidades. ¿Sabés qué otro de los ejes para cambiar de carril, para no ir tanto más y no meternos en el lunes? Porque el lunes es una incógnita, digamos, que qué va a pasar con la política y la economía de nuestro país. Cruzando los dedos también, ¿no? Porque nadie quiere que explote nada ni que vaya mal la cosa. Hay otra pregunta que hace al programa del día de hoy, Pablo, que es con el quiénes somos, cuál es nuestra identidad, ¿viste? Por supuesto que es un quilombo esa pregunta porque es muy grande y siempre capaz que la podemos medir más coyunturalmente, contextualmente de lo que está sucediendo. Y ahí te quiero preguntar por cuál es el diálogo que hoy se establece entre la dirigencia en un amplio sentido y los sectores sociales, ¿no? Los representantes y la gente común y corriente, las demandas, las necesidades y los políticos, ¿no? En este caso vos dijiste algo de la gente que quiere ir a votar o el ausentismo electoral.
¿Qué onda eso? Yo veo como algo grave ahí, que hay en las ganas, en las demandas, pero también en cierta, no quiero aludir de vuelta a un lugar común, pero hay algo de la crisis de la representación, que si bien es un oxímoron, es una contradicción, es algo que se viene medio como aumentando en el último tiempo. Así que por ahí te quería preguntar, eh, ¿hay claridad de las identidades colectivas respecto a quienes las representan o está todo medio difuso esa parte? Mm, A ver, yo lo que yo en general trato de no usar el concepto de identidad porque supone una cosa fija, Mm, monolítica. La verdad que nunca pienso en términos de identidades, siempre pienso en términos de sensibilidades, como capacidad de reacción en determinados temas, que incluso las sensibilidades no son iguales al voto, puede una sensibilidad más o menos, ponele, individualista, que no necesariamente vote a Milei. No, es más, yo creo que nosotros pertenecemos a un mundo que tiene bastante de neoliberal y donde hay mucha más gente que no sabe que es neoliberal y lo es, ¿no? O sea, voy a poner una pregunta al sí, sí, público. subjetividades ¿Cuántos tienen a neoliberales. la empleada doméstica en blanco? Mm, ¿No? Entonces el neoliberal no es el que dice que no es neoliberal. Neoliberal es el que tiene en blanco a la empleada doméstica. Perdón, el que tiene en negro, ¿no? sí, sí, sí. Neoliberal es el que, digamos, puedes decir, sí, estoy de acuerdo con tal cosa, tal otra, no sé yo qué, pero después, ¿cómo la relación laboral básica a la que mucha gente sostiene? ¿Cómo la sostiene? Claro. ¿No? Ujú. ¿No? ¿Cómo sos como empleador de mano de obra? No, eso es una cosa que habla del neoliberalismo, de gente que se dice de izquierda, y por eso yo hablo de sensibilidades, porque ahí, viste, la identidad se descascara, desaparece, se derrite frente a la verdad de las prácticas de la gente. Bueno, entonces, ¿quiénes somos? Y yo no creo que haya sensibilidades unificadas en Argentina, ni siquiera en el campo de los que votan a la oposición, Sí, ¿no? En el mundo opositor vos tenés, y está bien, o sea, tampoco sería un problema. Hay gente que pertenece a las camadas más bajas de los sectores populares y tiene como una memoria de los mejores tiempos del kirchnerismo y que le fue bien. Mucha gente vota en función de lo mejor que le pasó en la vida. Entonces, por ejemplo, eso se mantiene y eso es una parte de lo que hay. Después hay gente que, por ejemplo, le vinieron muy mal los años de estancamiento y de inflación y que a veces terminó votando a Milei, pero ahora no sabe qué hacer o no vota directamente, que es lo que nosotros vimos, y tienen otras visiones del mundo, por ejemplo del Estado, de la economía y de la política, que no son las mismas de las otras personas que te estoy diciendo, pero probablemente estén instalados o terminen instalados por un tiempo en el campo opositor. Los empresarios pyme, bueno, también ahí tenés otra sensibilidad. Hay una serie importante de productores en la Argentina que asumieron como válidas algunas cuestiones que trajo el neoliberalismo. Por ejemplo, si vos escuchabas, yo escuché una serie de como 30 entrevistas que se hicieron en un programa de radio, de YouTube, a empresarios pymes, y todos decían, no, nosotros queremos competir, qué sé yo, lo único que queremos es que nos bajen los impuestos, ¿no? Esa es otra sensibilidad del campo de lo que tiene que contener la oposición. Entonces, ¿quiénes somos? Te diría, somos muchos tipos de personas y de agregados a los que la oposición tendría que interpelar. Y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. Yo no estoy seguro de si todos los dirigentes opositores tienen idea de toda la complejidad que tienen que abrazar. Ok. ¿No? Y además Sí. hay otra cosa Que ese sería como un así son las discurso de cosas. minorías. Como que cada uno Sí, puede llegar a a pensar que representa el proyecto. claro, cada uno se refiere a lo que más conoce, a lo que más le responde, a lo que se suele llamar el núcleo duro, ¿no? Pero lo que pasa es que a ver, yo quiero insistir en esto porque la propiedad de la situación es que es muy fluida y está cambiando. Entonces el gobierno se armó un viento en contra del gobierno.
Entonces eso, por eso yo te decía antes y insisto sobre esto ahora, que es, a la oposición se le adelantaron las tareas, porque lo que uno venía viendo, y discutímelo si estoy mintiendo o si estoy siendo muy inexacto en esto, lo que uno venía viendo era que en la mayor parte de los grupos opositores del peronismo o de fuera del peronismo, todo el mundo decía, bueno, Milei le va a ir más o menos bien o no tan mal en esta elección, tenemos que prepararnos para el 2027, ¿no? Sí, sí. Eso era lo que se venía pensando. Bueno, pasó esta elección y yo creo que se aceleran los tiempos en el sentido que todo el mundo ahora se da cuenta que 2027 es muy cerca y que el gobierno está muy débil y que entonces es más posible que lo que nadie pensaba ganar esa elección. Antes de estas elecciones había gente que incluso pensaba que Milei podía renovar su mandato. Entonces, cambiaron los horizontes de las oposiciones y eso cambia las tareas de las oposiciones. Y entonces, con lo que te decía antes, que es, se acelera la tarea de reconocer la complejidad y la heterogeneidad de lo que tienen que conducir. Claro. Esa Porque pregunta... el quiénes somos es muy heterogéneo, es muy amplio, puede ser más amplio todavía, pero hay que construirlo. Y hay que construirlo sobre la base de lo que está, que son heterogeneidades, ¿no? Y ahí tenés, sí, problemas, obstáculos, obstinaciones, todo tipo de cuestiones con la dirigencia opositora que tiene como varias cabezas. Sí, antes, capaz que no quiero esos nombres propios, ¿no? Pero para que nos ayudes a pensar y terminando la entrevista, que la verdad que está muy buena. Milei construyó ciertas dicotomías un poco simplonas, ¿no? Esto del no soy la casta, rompamos el Estado, ¿no? Y los otros frentes políticos, ¿no? No sé, por nombrar el principal, el kirchnerismo, peronismo, esto, Unión por la Patria o Fuerza Patria, ¿no? O Frente de Todos, parecería que tiene como otro desafío, otro tipo de dicotomías que plantearse, incluso con un registro sobre la crisis más real, ¿no? No que esté en una nube de pedo como en La Libertad Avanza en muchos de sus planteos. Si tuvieras que arriesgar algo de eso, no, pero no necesariamente para el lunes, ¿no? Y tampoco para hacer una campaña política de laberinto de voces, pero... ¿Y para cuándo? Para más adelante menos. No, pero hoy, ¿te parece que podemos pensar algún tipo de binomio o dicotomía que ordene para bien este tipo de minorías o de heterogeneidades? ¿Por qué te lo digo? O sea, si pensamos en el plano más internacional, como Milei parecería que viene a expresar algo más Gringolandia, Estados Unidos, y respecto a los BRICS o al multilateralismo, no, esa podría ser parte de una discusión. O sea, cómo ordenamos un proyecto respecto a lo que está pasando en el mundo o lo que esté pasando en Latinoamérica, o a incluir a los argentinos y ofrecerles trabajo o ofrecerle plata en el banco. No sé, algo de eso. ¿Te parece que se puede pensar algún tipo de, no sé dicotomía si es la palabra, pero o sea, palabras que nos ordenen un poco para juntar a los que queremos un proyecto para la gente? No sé, creo que lo que estamos pensando es cuál debería ser el planteo, o cuál podría ser el mejor planteo opositor, ¿no? Sí, por ahí. Creo que me estás preguntando por eso. Sí. Sobre lo internacional es rarísimo porque, a ver, Argentina es el país, hay una entrevista muy interesante a Juan Tocatlián, donde él cuenta, digamos, reporta el grado de alineamiento con Estados Unidos y en el plano internacional pocos países en el mundo están tan alineados con Estados Unidos como Argentina, ¿no? Porque, entre otras cosas, el mundo ya no es el mundo, claro, ¿no? Está mucho más fragmentado, conflictivo. La verdad es que yo no sé qué tiene que hacer Argentina ahí, no sé qué tiene que hacer la oposición. Digo, supongo que el alineamiento irrestricto y incondicional con Estados Unidos no debe ser la mejor política, pero la verdad es que no más que eso no puedo decir de eso. Pero por ahí no... Yo no digamos, puedo decir lo que cualquier argentino. Ahora, me parece que después en el plano local, digamos, nacional,
A ver, las fuerzas nacional populares en Argentina siempre fueron nacional, populares y democráticas. Yo creo que ese es un eje ordenador, Mm. ¿no? Después eso se traduce en cuestiones más concretas, qué sé yo, la posición frente a la deuda, ¿no? Porque a ver, yo El no sé endeudamiento. qué pasa Ujú. exactamente hoy, pero a mí me parece que vamos a entrar en una discusión del endeudamiento, Y sí, ¿no? sí. Sobre todo si O se le sea, puede pagar a Estados Unidos o no. bueno, claro, Claro. claro, porque yo la verdad que tampoco sé exactamente Mm. si lo podemos pagar, no lo podemos pagar, lo podemos pagar desmembrando el país, y en ese caso, ¿qué sería lo podemos pagar? Bueno, Mm. ¿no? Y todo eso va a ser una discusión de la dirigencia argentina y una discusión de la sociedad argentina. Sí. Entonces, a mí me parece que van a aparecer una serie de cuestiones concretas que van a ser ordenadoras, y es ahí donde están las tareas que se le adelantaron a la oposición, que es tomar posición sobre temas como endeudamiento, salud pública, eh, Educación, ¿no? trabajo, También trabajo, bueno, el educación, ABC, ¿no? el decálogo. Sí, Mm. volvimos al Mm. ABC, Sí. volvimos al ABC, Mm. porque aparte, fíjate vos que Milei el otro día que quería aparecer como, digamos, más o menos concesivo, al mismo tiempo que decía, no era verdad, que mejoraban las partidas para la educación y para, bueno, por lo menos para educación, al mismo tiempo derogó las leyes que garantizaban un piso de inversión para educación Sí. y para ciencia y tecnología. Entonces, es que es como que Milei, sobre todo en esta aceleración de la crisis, no solamente pone a discutir lo obvio, sino lo vital, Claro. ¿no? Bueno, Sí. ahí van a aparecer los temas de la oposición. Mm. La oposición hasta ahora estaba, bueno, viendo quién era el jefe, haciendo las cuentas de en qué se habían equivocado, algunos decían nos equivocamos en tal cosa, otros no nos equivocamos en nada, ya va a pasar, esto es una conspiración. Yo no creo que fue una conspiración, ¿no? Es un proceso político. Pero ahora a la oposición se le aceleraron los tiempos de intentar construir un programa y un mecanismo político de, vos lo decías, esto yo no te lo respondí, pero un mecanismo de aproximación a la sociedad, porque por otro lado, lo que uno va viendo, y ese es el tema más de fondo para mí, que es, vos tenés progresivamente un alejamiento de la dirigencia política en general respecto de la sociedad, porque como lo de Miguel está terminando mal, es una frustración más para la sociedad Claro. argentina. Claro. Entonces, esa sociedad que acumula frustraciones en relación a todas las variantes de su dirigencia política se vuelve más apática. Sí. Bueno, Pablo, Entonces, sí. perdóname, No, no yo cerró. digo, entonces en esa sociedad más apática, obviamente que una tarea de la oposición es encontrar los mecanismos de aproximación a la sociedad. Yo creo que todas esas cosas no estaban tan en la agenda de la oposición y ahora empiezan a estar. Sí, lo que se conoce como el programa, podríamos decir, aunque capaz que es un poco así cliché, pero hay algo del ABC del programa. Sí, sí, es una palabra Sí. que, digamos, para Si fuera lo que tan pasa es que fácil. tenemos tantas palabras tan gastadas Sí, que finalmente uno que está buscando alternativas. sí. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón por tu tiempo y también por tus aportes a pensar estos temas tan complejos. Nos tiraste ahí un par de titulares que los vamos a recuperar un ratito. Así que hasta una nueva oportunidad, Pablo. Bueno, Gra- muchísimas gracias a ustedes.